juega con nada. ¿Por qué? Porque siempre hay mensajes y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y dan vida. Verdaderamente el que oye palabra de Dios y está atento entenderá lo que Dios quiere advertirnos a nuestras vidas. Y siempre al distraído le pasan cosas. ¿Verdad que usted ha tenido hijos y en algún momento le han hablado y de repente el hijo no ha oído bien y cuando viene a ver, tú me dijiste eso, tú me hablaste, yo escuché que me hablaste, pero no presté atención si te fuese oído? Así es Dios hoy en día, habla y habla, pero el pueblo distraído y después que trastabilla, después que está metido en problemas, dice, ¿dónde me hablaste? Y Dios dice, aquel día que no estabas pendiente cuando yo estaba hablando. Aleluya. Por eso hay que estar pendiente, hermano, de los mensajes en el momento en que se está dando, porque cuando Dios usa un vaso en ese momento es porque nos está advirtiendo de algo. Santiago dijo, ¿verdad? Y los apóstoles Pedro y Santiago dijeron que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos andan, ¿verdad? La verdad, nosotros tenemos nube de testigos que aunque usted no los vea, usted lo andan siguiendo y a mí para ver dónde nosotros nos descuidamos para querer minar nuestra casa y derribarnos y encarcelarnos. Por eso usted y yo debemos ser vigilantes. Aleluya. Y vea que sacamos y sustraímos acá de una historia que si usted le mete la lupa y nos vamos pausa detenidamente, vamos a ver algunos errores que cometió el rey Ezequías. Cuando usted y yo vemos acerca del rey Ezequías, vemos que era un rey de Israel, pero un capítulo antes del que leímos dice que Ezequías enfermó, y cuando él enferma, Dios le dice y le manda a ordenar su casa porque era la hora de partir, y llega el profeta y va a darle la palabra al rey, y dice que el rey se entristeció. ¿En dónde? En su corazón, y empezó a hablar a Dios y le dijo, ¿qué mal he hecho yo? Y empezó a recordarle a Dios todo lo que había hecho. Quiere decir que Ezequías tenía un buen corazón, pero no era vigilante. Y lo que Dios sabe es lo que va a pasar a futuro, y usted y yo quizás no sabemos lo que va a pasar a futuro. Dios lo que quería era evitar lo que iba a pasar más adelante. Vea y nótese que cuando aquel rey le dice a Dios, Dios decide darle 15 años más, y cuando el profeta después que da la palabra y va saliendo al patio, Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice, anda, devuélvete y dile al rey que no morirá, sino que le he dado 15 años más. Y el rey dice, ¿en qué sabré esto? Y le dice, bueno, descenderá 10 grados más la sombra. Y cuando el rey vio, dijo, verdaderamente Dios ha hablado. Porque lo bueno que Dios tiene es que cada vez que un profeta del Señor va a dar una palabra, una señal manifiesta, tiene que haber. Y la señal que había era que la sombra retrocedería 10 grados. Hoy en día vive llegando gente que dice que es profeta, pero hablan y no pasa nada. Porque la Biblia me enseña que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas. Pero usted y yo somos de los que queremos ver señales manifiestas de los cielos. Porque por donde Cristo pasaba, algo tenía que pasar. Lo mínimo que tiene que hacer un profeta es desnudarle su corazón. Cuando usted tiene un pensamiento y está predicando, usted está hablando con Dios. ¿Cómo sé yo si es tu profeta, Señor? ¿Cómo sé yo si verdaderamente es alguien del reino y no es un infiltrado? Y cuando usted está hablando así, si es de Dios, seguramente no va a pasar un minuto cuando llegue el profeta desde arriba, desde donde esté predicando, y diga, aquí hay gente que está hablando con Dios en este momento y me está preguntando que si es uno de mis pasos. Pues sí, este es uno de mis pasos y yo desnudo tu corazón. Ahí usted dice, verdaderamente está hablando Dios. Porque usted le pregunta a Dios y Dios usará el vaso para hacerle ver que es Él el que está hablando. Dios no se molesta cuando usted pone vellones. Al contrario, Dios se alegra cada vez que alguien se monta y usted empieza a preguntarle, ¿es uno de los tuyos, Señor? ¿Cómo sé yo? Porque a la verdad el enemigo hace señales mentirosas y yo quiero saber si es un vaso tuyo. Dios se alegra, hermano.
Ahí Dios dice verdaderamente, oye, mis hijos y mis hijas están vigilantes, están pendientes. Pero lo hacemos. O nos dejamos deslumbrar por gente que viene de afuera y usted no sabe ni quién es. Se dejan deslumbrar por gente que habla bonita. Pero cuando usted le pregunta a Dios, Dios dice, yo no lo conozco. Son espías. Son lisonjeros. Profetas que reparten aviones, carros, pero no hablan de santidad. Y el pueblo dice, vuélvalo a invitar porque trajo bendición. Y la iglesia torcía. ¿Qué es esto? Dice que en la antigüedad, cuando venía un profeta, el pueblo temblaba, decía, ¿vienen en son de paz? ¿O en qué vienen? Porque cuando Dios enviaba un profeta, era a descubrir lo que estaba oculto y que estaba frenando la bendición. Amén. Gloria a Dios. Ese es el profeta de Dios, no el que anda sobando a la gente. ¿Qué es eso? Gloria a Dios. El profeta de Dios sigue siendo la boca de Dios en la tierra. Y eso es lo que quiere Dios, hombres que hablen verdades. Ahora veamos qué pasó aquí. ¿Cuál es el error que comete el rey Ezequías? Dice que cuando cayó enfermo fue notorio que se enfermó. Y el enemigo siempre buscará su lado débil para tratar de llamar su atención. ¿Cómo hizo Babilonia o el enemigo para meterse dentro de la casa del rey? ¿Qué excusa puso? Que el rey había enfermado. Yo no sé si usted está captando, pero en el momento en que usted tiene la lucha, en el momento en que usted tiene la prueba, es cuando el enemigo dice, es la parte más débil y voy a buscar infiltrarme. ¿Quién está alegre enfermo? Y una enfermedad de muerte, porque era fuerte. No dice la Biblia qué enfermedad era la que tenía, pero era una enfermedad fuerte porque estaba en cama. Y todo aquel que está en cama quiere decir que era fuerte lo que estaba atravesando el rey. Y aquel hombre dice que le llegó gente de Babilonia, gente importante, pero le trajeron presentes. Así que no se deje engañar a usted con los presentes que el enemigo le ponga, porque el enemigo lo que quería averiguar era lo que había dentro de la casa del palacio del rey. Y dice que cuando entró, ¿qué fue lo primero que hizo el rey? ¿Dónde nota usted el error del rey? Dice que entraron y les mostró todos los utensilios, la plata, el oro, todo cuanto. No hubo nada que no le enseñara a los extraños, porque eran de Babilonia. Y luego dice que el profeta Isaías, Dios nota, y viene el profeta y le dice, ¿quiénes son esos que han venido a tu casa? ¿Quiénes son esos que han venido al palacio? Hoy en día podemos decir, ¿quiénes son esos cuando vienen predicadores de afuera que han venido a la iglesia? Jehová vive en nosotros. ¿Quiénes son esos que se han montado en el altar? ¿Quiénes son esos que han hablado en mi nombre? Yo no los conozco. ¿Quiénes son esos verdaderamente? Porque el señal manifiesta. Tiene que haber notoria. ¿O no? Gente lisonjera que vienen con presentes. ¿A quién? Al rey. O al que está enfrente. Pero veamos, hermanos, qué pasa allí. El profeta se acerca después al rey en el secreto y le dice, desnúdate y dime qué vieron esa gente. Y el rey dice, han visto todo, han visto lo que hay dentro, ya conocen todos mis planes, le he enseñado cuánto tengo. ¿Y cuál fue lo que le dijo el profeta? En nombre de Jehová le dijo, has hecho mal, porque de cierto llegará el momento, pasará el tiempo en que todo lo que ellos vieron te lo quitarán. Yo no sé si usted está entendiendo, pero si el rey no le fuera desnudado, lo que tenía, el enemigo no se lo fuese quitado. Hoy en día yo no sé qué es lo que tiene usted en su corazón, solamente lo sabe Dios, pero sus planes no se los cuente a nadie. Cállese y espere el momento de Dios, y cuando Dios le dé la victoria, exhíbalo, porque cuando hablamos de los planes de Dios, el enemigo viene y nos frustra lo que nosotros queremos tener.
No ignoremos, hermano, que el mundo de las tinieblas también trabaja. Y lo digo con experiencia. Amén. Promesas que el Señor me ha dado y que casi las tenía en la mano y que ahora tengo que volverlas a pelear por haber abierto mi boca. Gloria a Dios. ¿O no es así? Amén. Cosas que ya usted las tenía y decía, pero es que él ya las tenía en la mano. Pero abrió la boca Gloria a Dios. y el enemigo le metió un traspié Santo. y volcó, y ahora tiene que volver a levantarse y volver a pelear y conquistar lo que ya había conquistado. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no solamente eso. Vea aquel rey Ezequías, el profeta le dice, aún tus hijos, los que son tus hijos, serán llevados en esclavitud y servirán en aquel palacio y serán eunucos. Santo. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es la palabra eunuco? Todo aquel que trabajaba dentro de un rey reinado, como ellos tenían muchas mujeres y esposas, dice que los castraban y no podían tener hijos. Por eso usted no ve descendencia en aquellos hombres que sirvieron en casas paganas, aún siendo pueblo de Dios. Vea que Ezequías tuvo hijos y ahora a mí me llama la atención que cuando usted ve el enlace, ¿quién fue quien llevó cautivo allá a Daniel a Babilonia? No fue el rey Nabucodonosor, no los agarraron a ellos como príncipes, pero la Biblia no registra que Daniel haya tenido hijos. ¿Por qué? Porque el padre, por un error que cometió, el hijo, aunque se guardó para Dios y aunque fue salvo, no dejó descendencia. Santo. Aleluya. Una mala decisión. ¿Verdad que hay decisiones que hemos tomado mal y que toda la vida la vamos a arrastrar las consecuencias? Y usted dice, si yo pudiese retroceder el tiempo, no cometiese el mismo error que cometí hace años. Todavía la desobediencia o la ignorancia con la que actué en aquel tiempo sigue golpeando mi vida. Amén. Lo que es importante, hermano, el tener conocimiento de cómo trabajan las tinieblas para que no le ganen ventajas. No darle lugar al enemigo, no darle ni la más mínima brecha, porque cuando usted y yo le damos brecha, al momento no va a haber el golpe, pero con el pasar del tiempo usted dice, vaya, qué error que cometí, me lamento de haber hecho esto, porque hasta hoy sigo pagando las consecuencias. Ahora nosotros nos vamos allí y vemos que el rey todavía dice, pero no todo es tan malo. Porque en el momento en que él vivía todavía no iba a haber este tipo de mal, pero el mal iba a quedar detrás después que fuese quitado y la consecuencia la pagaría ¿quién? Sus hijos. Gloria a Dios. Ahora, hay que ser egoísta, ¿verdad que sí? Oye, de repente usted dice, no, ahí no va a haber escasez en mi tiempo, pero cuando yo sea quitado, mis hijos van a pagar la consecuencia. Hay que ser egoísta, hermano. Amén. Hay que ser bien egoísta. El rey cometió un error que no se vio en el momento, pero se vería al transcurrir el tiempo. Y vea lo que pasó. Cuando yo me voy al libro de Daniel, usted ve la desolación allí, usted ve cómo quedó Jerusalén, habían destruido allí toda esa ciudad, allí había hablado también el profeta Jeremías, porque en ese tiempo había una deportación, la segunda deportación, dice que fueron llevados Daniel y sus compañeros, pero cuando llegaron allá, había un espíritu diferente en Daniel, había un espíritu diferente en sus tres compañeros, y dice que cuando los metieron a todos para instruirlos en las lenguas de los caldeos, y cuando ellos le dieron el alimento, Daniel y sus tres compañeros no quisieron contaminarse con la comida del rey. Ellos no fueron allá y no estaban allí porque ellos querían, sino que estaban pagando un cuadrante de sus padres. Hoy en día, hermano, usted me pregunta que si nosotros queremos que Venezuela esté así. Ninguno de nosotros va a querer que Venezuela esté así. Yo recuerdo, hermano, los años en Venezuela bonita. Y oye, yo me recuerdo que con el salario, hermano, yo compraba un pantalón, una camisa, me compraba un par de zapatos, comía y me quedaba dinero todavía. Y uno era rico y no lo sabía. ¿Verdad que sí?
Cualquier cosita se echaba a perder y usted no la mandaba a arreglar, usted la botaba y tenía el acceso de comprar otra nueva. Gloria a Dios. Eran tiempos bonitos, eran tiempos hermosos porque no había tanta idolatría y no había tantas cosas. ¿Cuál fue el problema de Venezuela? ¿Cuál fue el problema del rey? Que empezó a mostrarle las riquezas de Venezuela a otras naciones y otras naciones empezaron a ver el regalo de Dios aquí y han querido saquearnos y nos han saqueado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quiénes están pagando las consecuencias? El pueblo. ¿O no? Otras culturas que no habían empezaron a entrar. Ahora vea, Daniel y sus 3 compañeros tenían esperanza porque sabían que si ellos se mantenían a Dios iban a pasar 70 años porque Jeremías dijo que eran 70 años por la desobediencia de un pueblo y aquellos hombres se agarraron de aquella palabra y sabían de que había una disciplina, pero después Dios levantaría el castigo. Yo creo que Dios pronto levantará el castigo de Venezuela. Así lo quiero creer. Hemos pasado desierto, hemos pasado lucha, pero nosotros hemos hecho como hizo Daniel y sus 3 compañeros. No nos hemos contaminado con la porción del rey, no nos hemos contaminado con este sistema corrompido que hoy habita en Venezuela. Le queda poco tiempo al mundo de las tinieblas, porque mientras hayan 3 o 4 que adoren a Dios, 3 o 4 hombres íntegros, dice que la mano de Dios se moverá. Y dice allí la palabra histórica: si mi pueblo en aquel invocado mi nombre se retrayeren de su falta, yo sanaré su tierra. Yo creo que hay más de 3 y 4 hombres en Venezuela que están pegados a Dios y que están creyendo en que Dios, este es el año donde Dios establecerá esta nación y moverá, porque Dios libertará, y no con hombres sino con su Santo Espíritu. Qué tremendo, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque la desobediencia del rey por ignorancia trajo una esclavitud, pero 3 hombres, 4 hombres que se guardaron para Dios trajo la libertad. Usted y yo somos de los que no nos hemos contaminado y haremos que Dios liberte la nación, porque Dios es bueno. Aleluya, para siempre, aleluya. Aquellos hombres dijeron que el resto del pueblo comieron cerdos y comieron animales de los sacrificados a los ídolos. Y Daniel y los 3 compañeros empezaron a comer fue legumbres. Y dice que el rostro de aquellos hombres, de Daniel y de sus 3 compañeros, era diferente al resto del pueblo. Hoy dentro del pueblo de Dios, nosotros estamos viendo gente con Biblia debajo del brazo. Pero cuando usted le ve la cara, parecen cadáveres. Tienen escuencas en los ojos. Están muertos. Con sus labios me alaba, pero su corazón está lejos de Dios, están demacrados. Y usted dice verdaderamente, hay gente seca que hay que libertar. Pero también vemos gente de Dios como Daniel y sus 3 compañeros, que su rostro se ve Dios en ellos y cuando hablan hay respaldo de los cielos. Esa es la gente, hermano, que uno tiene que acercarse. Gente que habla verdad, gente apasionada a lo del reino. No importa lo que venga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dijo Josué: a ustedes si quieren ir en pos de otros dioses, váyanse. Pero yo he decidido, es una decisión. Y hoy mi casa, los míos, serviremos a Jehová. Qué importante las decisiones y qué importante el andar en el evangelio rectamente y como Dios le agrada, porque Dios no dará por inocente al culpable. Yo levantaría mi mano y le diría: Señor, yo quiero ser uno de los que cuando nuestros nietos, quizá nuestros hijos pasen los años, digan verdaderamente Venezuela vivió un tiempo de esclavitud por la ignorancia de hombres que no guardaron y dejaron que el pueblo fuese en esclavitud. Pero mi papá vivió los momentos difíciles, fue uno de los que se guardó para Dios y Dios le libertó a Venezuela. Y hoy en día Venezuela es tierra de profetas donde se mueve el poder de Dios. ¡Qué honra
otra, hermano, cuando uno habla de Daniel, cuando uno habla, ¿verdad?, de esta gente como Ezequiel, cuando uno habla en tiempos de Jeremías, hombres que fueron golpeados, hombres que fueron maltratados, pero que Dios honró y lo sigue honrando, porque hasta hoy se sigue predicando con el nombre de Dios. Qué bonito, hermano, es cuando verdaderamente Dios nos honra. Porque lo que usted haga en secreto, Dios lo sacará a la luz. Amén. Qué bonito es cuando usted esté dirigiendo como director de campaña y usted no sea cualquier director que se para allí, sino que estén los paralíticos y se levante, que vengan los enfermos de SIDA y sean sanados, que usted empiece a ver el poder de Dios cuando usted esté adorando a Dios y cuando los demás digan que tiene Él, me ha sido leal, no ha cambiado la doctrina, se ha mantenido firme, ha pasado el desierto, me ha alabado, me ha glorificado y ha llegado el tiempo de honrarlo. Pero eso hay que ganárselo. Eso es con esfuerzo. ¿Y qué fue lo que viste, Señor? La gente, bueno, que cuando había sol, Él iba a las 3 de la tarde y no se quejaba, iba a hacer la oración. Que Él iba y así estuviese lloviendo, también se mojaba. Que habían enfermedades contagiosas y los demás tenían miedo, pero Él iba y sanaba. Eso lo he visto yo y por eso lo honro. ¿Quién quiere ser honrado por Dios? Gloria a Dios, todos. Pero está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a dar todo por el Señor. Estos hombres